Continuación de la exposición que tuvimos acerca de la historia de Jesús. Recuerden que estamos en los últimos momentos de Jesús con sus discípulos. Y el capítulo anterior, Jesús está lavando los pies de sus discípulos. Y en esta ocasión vamos a ver una parte muy importante. Si tú eres de aquellos que está, como yo, luchando con algunas cosas en la vida, en donde no sabes cómo lidiar con eso, es precisamente este momento en donde Jesús está diciendo a sus discípulos qué van a hacer cuando Él se vaya. Y un momento muy importante en donde Él empieza a exponer a ellos que hay algo que ellos no conocen, de un nuevo poder que ellos tendrán a través de su muerte, su resurrección, y cómo esa vida de Cristo va a materializarse en ellos de una manera mucho más grande. Digamos que el momento en el que estamos, gracias, mi amor, el momento de la vida en el que estamos es un momento muy privilegiado, porque si bien el actuar de Dios y su Espíritu fueron activos desde Génesis, es un orden ascendente, y cuando Jesús viene y desarrolla su ministerio y resucita, lo que entrega y lo que reciben sus discípulos es un nivel mucho más grande del actuar del Espíritu Santo en la vida de ellos y por lo tanto también en nuestras vidas. Estamos viviendo en la mejor de las mejores épocas, en el cual el actuar del Espíritu Santo, la revelación de Dios está en su máxima expresión, y nosotros hoy necesitamos recordar las palabras de Jesús para disfrutar de esta época. Y sobre todo, cómo nosotros deberíamos actuar, cómo deberíamos de vivir esta época. Por eso el nombre del sermón de hoy es un pueblo que actúa para su gloria. Y cuando hablamos del actuar, es lo que Dios espera que nosotros hagamos con tanto poder, con tanta gracia, con tanta verdad para nosotros. Así que vamos a leer la última parte del capítulo 13 y vamos a leer esa parte como parte de esta reflexión hasta el versículo 14, hasta el versículo 11, del capítulo 14. Recuerden, Jesús le está diciendo a los discípulos que se amen los unos a los otros después de que Él muestra cómo ha amado a una Judas lavando sus pies. El versículo 36 del capítulo 13, la palabra del Señor dice así, dice: Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Y Jesús respondió: a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Y entonces el versículo 37 nos muestra la exclamación de Pedro diciendo: yo daré mi vida por ti. Versículo 38 del capítulo 13, Jesús le responde: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Pasamos al capítulo 14. No se esturbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, pero porque voy a preparar un lugar para ustedes. Versículo 3. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Versículo 5, el capítulo 14. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Versículo 8. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Y Jesús dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi cuenta, sino el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre
y el Padre en mí. Y si no, crean por mis obras, por las obras mismas. Versículo 12. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos, y yo quiero que oremos por algo especial. A partir de este momento Jesús está dando apertura a una nueva era, y es la era de la iglesia. Es lo que concierne a nosotros, es la manera en la que nosotros deberíamos de vivir. Y Jesús lo está explicando a sus discípulos porque sus discípulos nunca han vivido esta etapa. Pero la manera en la que Jesús se detiene a explicar lo que sería de ellos al poner su confianza en Él, transformará todo lo que ellos habían pensado en una relación con Dios. Así que mi propósito el día de hoy es que ustedes puedan, a través de este texto, recibir también como parte de lo que Dios está revelando a sus vidas en esta época, la manera en la que ustedes deberían vivir, y una respuesta a sus realidades, y sobre todo la manera en la que ustedes deberían vivir y actuar. Así que quiero que roguemos para que la expresión que estamos viendo, la predicación de Jesús, la enseñanza cercana que Jesús tuvo a sus discípulos, sea esa misma enseñanza cercana que ustedes pueden ver de Dios hacia ustedes en sus realidades el día de hoy, y que eso nos ayude a creer de una manera mucho más grande, mucho más fuerte. Oremos al Señor. Señor nuestro, te entregamos este tiempo. Señor, es tu predicación, enseñaste a tus discípulos de maneras puntuales y especiales. Y en esta mañana nosotros queremos reconocer, aunque sabemos que tenemos lo mejor de ti, en tu revelación, en tu palabra, tu Espíritu Santo está disponible para nosotros. En muchas ocasiones, con el pasar de los días, el tiempo, nos damos cuenta del costo, de la dificultad, de la resistencia de nosotros mismos para vivir conforme a tu voluntad. Pero vemos en las palabras de Jesús la esperanza de vivir como tú quieres que vivamos, porque Jesús mismo es nuestro todo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y yo te ruego, Señor, te rogamos juntos que reveles lo que significa eso para nosotros el día de hoy. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el día de hoy vamos a ver 3 puntos para expresar qué significa esto del pueblo que actúa para su gloria. Y cuando pienso en este sermón como nombre, el pueblo que actúa para su gloria, es pensando en lo que Jesús esperaba de sus discípulos. Usted esperaba que la inversión del tiempo que Él había hecho en aquellos que Él había llamado para su gloria implicara que ellos respondieran en ese llamado en una vida llena de acciones de adoración hacia Él, en una vida que entendiera quién les había llamado y por qué valía la pena dejarlo todo para seguirle. Entonces, cuando vemos un pueblo que actúa para su gloria, es precisamente creyentes como tú, creyentes como yo, que entienden qué ha pasado cuando hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Y ahora que nosotros tenemos su respaldo y su cuidado, podemos experimentar cómo ese respaldo y cuidado nos lleva a tomar las decisiones y actuar de la manera en la que Dios espera que actuemos. Así que vamos a ver esto en 3 puntos, y el primero será: el todo del creyente es Cristo. Y vamos a verlo desde los versículos 36 del capítulo 13 al versículo 7 del capítulo 14. El segundo punto que vamos a ver es que en Cristo somos uno con el Padre, y vamos a verlo desde el versículo 8 al versículo 10. Y por último vamos a cerrar con broche de oro recordando que el Padre planeó que tú estés en Cristo para obras gloriosas. El Padre planeó que tú estés en Cristo para obras gloriosas desde el versículo 12 al versículo 14. Así que una de las cosas que nosotros deberíamos tener presentes junto con esta enseñanza, lo que yo creo que el apóstol Juan está haciendo en esta porción, a la luz de llevar una enseñanza a gente que ha creído en Jesús pero va a experimentar dificultades como tú. Juan está escribiendo a gente que le va a costar tener una fe sólida, porque el cristianismo genera persecución, dudas. Vivimos en un mundo material, con prioridades materiales, en donde nos cuesta poner nuestra confianza enteramente en Jesús.
Pero la buena noticia es que Cristo murió para que puedas actuar para su gloria y que no te turbes, sino que creas. Y quiero que recuerdes esto: Cristo murió para que puedas actuar para su gloria, para que no te turbes y creas. La muerte de Cristo es una victoria sobre las realidades de este mundo, y Él, siendo el campeón victorioso, ha ganado la victoria por ti, para que tú puedas ser libre, para actuar para su gloria, para que vivas para su gloria, para que no te turbes y para que creas. Así que vamos a ver rápidamente en el texto el primer punto: el todo del creyente es Cristo. ¿Qué quiero expresar a ustedes? Que todo el creyente es Cristo. Bueno, el Señor Jesús, después de tener ese momento íntimo de la Santa Cena, evidentemente le había explicado a sus discípulos que iba a ascender y que había un lugar en donde Él iba a ir, al cual ellos no podían seguirle. Él estaba tratando de preparar a sus discípulos para su ausencia, pero al mismo tiempo preparándolos para el regalo especial de su poder sobrenatural a través del Espíritu Santo, de una manera mucho más grande. Esta precisa enseñanza es la transición entre la era en donde el Espíritu Santo tenía un actuar particular y ahora donde Jesús les va a empezar a predicar acerca de una nueva era en donde su pueblo va a tener su propio espíritu de una manera mucho más grande, de una manera mucho más poderosa. Esa es la era de la iglesia. Y el Señor Jesús, a través de estas enseñanzas, quiere recordarle a sus discípulos lo que va a pasar cuando Él se vaya. Y yo estoy convencido que el apóstol Juan escribió esto para fortalecer a creyentes que les cuesta creer en Jesús, les cuesta creer en el poder que significa poner nuestra confianza en Él, en su presencia. Estamos plagados de circunstancias en donde el cristiano vive en derrota. Y yo todo el tiempo estoy recordándome a mí mismo y quiero recordar a otras personas que la realidad del creyente no es una realidad derrotada. Cristo vino a morir en la cruz por los pecados, por la libertad de su pueblo, para que su pueblo, en medio aún de las dificultades, pueda estar seguro quién es su Dios y pueda seguir actuando en fe porque sabe quién va delante de Él. Pero los creyentes necesitamos recordar cómo funciona esto, cómo nosotros podemos confiar en el poder de Dios en nuestras vidas para así tomar decisiones de actuar. Miren la primera escena que está en el versículo 36 del capítulo 13. Lo que vemos es Jesús diciéndole que va a ir a sus discípulos a un lugar donde ellos no pueden ir. Entonces Pedro se acerca a él y les dice: ¿A dónde vas? Y entonces Jesús intencionalmente dice: a donde yo voy tú no puedes seguirme. Y entonces Pedro le responde: ¿por qué no te puedo seguir? Yo voy a dar mi vida por ti. Y en este momento Jesús usa esta escena para ayudarle a entender a sus discípulos que seguirle no es cuestión de sus fuerzas. Mi hermano amado, Cristo murió para que tú puedas actuar para su gloria, pero actuar conforme a lo que Dios desea que hagas no puede ser algo que tú hagas en tus fuerzas. No puede ser algo que tú te propongas por disciplina, por orden o por ánimo, porque nuestros ánimos son fluctuantes y porque la vida cristiana es una vida sobrenatural. Necesitamos un superpoder en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir conforme a eso. Y por eso, recordando también los niños, me acordaba de por qué salieron las historias de los superhéroes. ¿En qué momento tomaron auge las historias de los superhéroes? Bueno, el concepto del héroe con habilidades extraordinarias existe aún desde la Biblia. Vemos a un tipo de Sansón, vemos a algunos héroes de la mitología griega que nos ayudan a ver esos seres sobrenaturales, pero más en esa época eran atribuibles a dioses y a personas especiales que en ese momento se adoraban. Pero la connotación del héroe con habilidades extraordinarias en nuestra era se debe más o menos a las condiciones que vivíamos en la década de 1930. Los primeros superhéroes y los primeros cómics que nacieron se dieron alrededor de lo que estaba pasando en un mundo rodeado de la amenaza de la guerra. Entonces, por ejemplo, Superman surgió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando las personas en ese momento necesitaban una esperanza, necesitaban ver en las manos de alguien
algo que pudiera ayudarles a entender que tal vez había una esperanza, así fuera de manera ilusoria, así fuera de manera ilustrativa. Había un personaje que era el fantasma, y ese personaje tuvo tanta impacto en esa época, los superhéroes tuvieron tanta impacto en esa época, que aún aquellos que estaban en frentes de batalla recibían cómics, y a través de eso el mundo estaba recibiendo una serie de aliciente, mensajes de esperanza, posibilidades de que algo podía cambiar. Y esto tal vez es lindo, y tal vez esto es bonito, pero no es muy real. Y entonces la sociedad realmente necesita un fundamento, necesita una fortaleza, necesita una ayuda más allá de su propia realidad para poder vivir. Todos lo necesitamos. Y lo que está diciendo Jesús, y lo que está a punto de enseñar Jesús, es que ese pequeño grupo de hombres, ese pequeño grupo de personas que hoy estamos aquí, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, tenemos el privilegio de vivir vidas sobrenaturales. Seguir a Jesús, con lo que implica un mundo caído, pecaminoso y todo lo que nos rodea en esta realidad, es complejo. Y nosotros necesitamos despertar a la verdad de que seguir a Jesús demanda un poder sobrenatural. Demanda que nosotros aterricemos a la realidad de un Jesús que esté presente en cada una de nuestras cosas, porque es difícil vivir, es difícil seguir a Jesús, es difícil sobrellevar las circunstancias diarias. Así que es como si Jesús le dijera a Pedro, con tus propias fuerzas, con tu ímpetu de decir yo daré mi vida por ti, le dice tú me vas a traicionar. Y aún la traición de Pedro es una manera de ayudarle a entender a Pedro que él necesita dejar de tratar de seguir a Jesús y empezar a vivir la vida en Jesús. En lugar de tratar de hacer las cosas buenas, vivir en Jesús. Y hoy vamos a ver esto. Hoy vamos a ver que Cristo murió para que tú puedas actuar para su gloria y que no te turbes, sino que creas. Así que el versículo 14, como una manera en la que Jesús empieza a preparar a estos discípulos para que puedan seguir en ese poder, esa vida que Él les estaba dejando, Él dice, no se turbe tu corazón, no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. Y cuando Jesús está expresando esto, Él se está adelantando a la realidad de discípulos que van a ver cómo torturan a su líder, cómo torturan a aquellos que habían considerado en su corazón que Jesús era su Salvador. ¿Se imaginan lo que iban a sentir aquellos que estaban viendo su esperanza en Jesús y después lo ven torturado, maltratado en una cruz, sus esperanzas decaídas? Pero la forma en la que Jesús les expresa esto es que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así se los hubiera dicho, versículo 2, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Él está diciendo, miren, lo que va a pasar y aquello que a ustedes les va a aterrorizar aquí en esta tierra no es la verdad. La verdad es lo que yo voy a hacer por ustedes, la verdad es lo que estoy preparando por ustedes, es una realidad que está por encima de lo que ustedes están viviendo aquí. Y entonces Jesús empieza a ayudarles a estos hombres a poner su mirada en Él, a poner su mirada en el reino de los cielos. Y entonces el versículo 3 dice, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, porque donde yo esté, allí ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Entonces es un momento muy extraño tal vez para los discípulos. Ellos están acostumbrados a seguir a un Jesús físico, aún a vivir con Él, a comer con Él, a compartir con Él. Y Él dice, no teman, yo me voy a otro lugar donde ustedes no pueden ir y les voy a preparar un lugar y ustedes no pueden ir, pero ustedes conocen el camino. Es un poco extraño, pero Jesús intencionalmente está introduciendo esta realidad, aún la incapacidad del más impetuoso de todos los discípulos, para decirle, tú no vas a poder, me vas a traicionar, ustedes no pueden ir, pero ustedes conocen el camino. Entonces esto abre específicamente
el momento de la crisis, para que Tomás, caracterizado por las buenas preguntas, en el versículo 5 le diga: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Es una respuesta muy natural, muy humana ante tal conversación. Entonces Tomás dice: ni siquiera sabemos a dónde vas, nos dices que no vamos a poder ir, pero ¿cómo es que sabemos el camino? Y entonces Jesús predica lo mejor de sus enseñanzas para nosotros el día de hoy. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. De ahora lo conocen y lo han visto. Entonces, en este primer punto, cuando yo quiero decirles que Jesús es el todo del creyente, o más bien el todo del creyente es Cristo, es precisamente esto lo que Jesús quería decirle a los discípulos. Todo lo que nosotros necesitamos para avanzar en la vida es a Cristo. Todo lo que nosotros necesitamos entender de la vida es a Cristo. Todo lo que nosotros necesitamos entender de la verdad es lo que está en Cristo. Entonces Jesús lo que está diciendo a sus discípulos es que cuando Él se vaya, la única manera en la que ellos estarán seguros es que ellos puedan dar las decisiones de la vida que sean coherentes a lo que Cristo es. Que Cristo sea su verdad y el fundamento de lo que ellos deciden, de lo que ellos piensan, de lo que ellos planean. Que su propia vida y su propia experiencia, lo que ellos construyen para sí mismos, tenga un fundamento, y es Cristo, sus enseñanzas, su verdad. Y entonces vivir en esa manera los llevará al destino esperado. Mis hermanos, esto es a veces tan sencillo de leer, pero tan complejo de entender. ¿Qué significa en la práctica que Jesús sea nuestro camino? ¿Qué significa que Él sea mi verdad? ¿Qué significa que Él sea mi vida? Son verdades absolutas. Si Jesús dice yo soy el camino, Él no está diciendo yo soy una de las opciones. Él está diciendo yo soy el único camino. Y cuando Jesús dice eso, nosotros deberíamos de considerar qué estamos planteando para nuestra vida. ¿Será que nuestras decisiones están mostrando que Jesús es el camino? Entonces nosotros necesitamos hacernos estas preguntas. A veces, ¿por qué nos sentimos tan mal? O a veces, ¿por qué estamos emocionados por tantas cosas que no son cosas de Dios? Y entonces la pregunta es: ¿Jesús es mi verdad? ¿Lo que Él es lo que me emociona? ¿El fundamento de mis estados emocionales es Cristo? ¿Lo que determina quién soy es lo que tengo o lo que Dios dice que soy? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué me afecta tanto lo que me dicen las personas? ¿Creo que lo que dicen es verdad? ¿O lo que dice Cristo es mi verdad? Y yo tengo que estar cuestionándome todo el tiempo si Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. No tanto para ser feliz, sino porque eso me llevará al Padre, a conocerle a Él, a conocer su amor, a vivir una vida para Él. Nos recuerda Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu, de una manera que nosotros no podemos explicar. Cada vez que nosotros hacemos las enseñanzas y la vida de Jesús, la carretera sobre la cual nosotros caminamos, entonces se nos es revelado quién es Dios, se nos es revelado su amor, su verdad, su sabiduría y todo lo que necesitamos. Miren la hermosura que dice Hebreos 10:20, dice: por un camino nuevo y vivo Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Los discípulos no tenían ni idea de lo que estaba pasando, pero lo que está diciendo Hebreos es que hay un nuevo camino. Lo que está diciendo Hebreos es que Jesús, por medio del velo, haciendo una alusión a lo que había en el templo. Los templos a veces representan muchas cosas, pero el templo que se está refiriendo Hebreos era que había un lugar de adoración, pero en medio de ese lugar de adoración había un lugar místico, especial, sobrenatural, en donde se accedía a la misma presencia de Dios, el lugar santísimo, y había un velo.
Y el que entraba a ese velo simbólicamente estaba entrando a la misma presencia de Dios, a sus misterios, a su lugar santo, a su respaldo, a su relación. Y en este momento lo que está haciendo Jesús, según Hebreos, es que Él está inaugurando para nosotros por gracia la apertura de ese velo. Y Hebreos dice que ese velo es su carne. Cuando su carne fue traspasada por nosotros, se abrió para todos aquellos que confían en Jesús un nuevo camino. Y yo quiero preguntarte, ¿para ti se ha abierto un nuevo camino? ¿Tú estás consciente de la posibilidad que tienes en Cristo de vivir una vida nueva en Él? ¿Estás disfrutando de una verdad sobrenatural en donde hay un cambio abismal acerca de tus planes presentes, de lo que considerabas bueno y ahora en Cristo, wow, se me ha abierto un nuevo camino, es claro por dónde tengo que caminar, hay una nueva verdad, hay una vida, se siente que ahora estoy vivo, a comparación de lo de antes, ahora estoy vivo? Porque Cristo inauguró un camino para mí. No es una verdad un poco más bonita, es un nuevo camino, y no cualquier camino, sino que estoy conociendo al Rey de Reyes, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Así que por eso Jesús dice: no se turben, no se preocupen. Es como si escucháramos a Jesús decir: aquí van a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. Aquí hay cosas que van a robarnos la paz. Pero Jesús dice: no se turben. La palabra turben quiere decir que hay algo que causa conmoción en nuestro interior. Hay algo que perturba la calma. Hay algo que nos inquieta. Hay algo que no nos hace sentirnos en paz. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿qué es lo que amenaza tu seguridad? Los discípulos necesitaban recordar esto, porque los discípulos iban a tener muchas cosas a su alrededor que iban a robar su paz y que les iban a hacer creer que era una mala idea seguir a Jesús. Tanta persecución, tanta oposición a su alrededor. Tal vez nosotros no tenemos ese tipo de persecuciones, pero ¿qué es lo que amenaza hoy tu seguridad? ¿Qué es lo que te roba la paz? ¿Qué es lo que hace que tú estés turbado? Y la pregunta es, si tú has creído en Jesús, entonces tú puedes entender que a pesar de que eso no se solucione hoy, tu respuesta no será solucionar eso, sino que Jesús sea tu camino. Tu respuesta será que la verdad no sea la circunstancia. La circunstancia te va a decir: estás abandonado. La circunstancia te va a decir: no eres amado. La circunstancia te va a decir: estás en bancarrota. La circunstancia te va a decir: eres un fracasado. La circunstancia te va a decir: tú eres lo mejor, tú eres el centro de la historia. Si planeas a tu manera, entonces estarás bien. El mundo y las circunstancias nos van a decir cosas que no son la verdad, pero Jesús es la verdad. Y conocerle a Él nos define a nosotros mismos. Y podemos predicar a esas circunstancias que amenazan nuestra seguridad, que amenazan nuestra comodidad, que Jesús es el camino. Cuando estemos cómodos y no queramos seguir a Jesús, entonces Jesús, siendo el camino, nos va a recordar que la verdad no es la seguridad que produce la comodidad. Que seguir a Jesús no serán nuestras propias fuerzas, que no seguimos a Dios cuando Él responde a nuestras necesidades, que el camino de Jesús, la obra de Cristo, abrió un camino nuevo en donde el pueblo de Dios entiende que su todo es Cristo. Y yo quiero preguntarte esto: Jesús ha venido para que su pueblo tenga esperanza, para que tenga un camino claro, para que confíe en sus verdades, para que disfrute de su vida. Y muchas veces nosotros decimos creer en Jesús, pero el fundamento de nuestras vidas muchas veces es lo que la sociedad nos está diciendo: si tenemos, si somos, si logramos esto, si cumplimos este tipo de planes. Mi hermano, yo quiero decirte que si tú has confiado en Jesús,
Tus planes no pueden ser los mismos que cuando no tenías a Jesús, porque Jesús es la vida. Si tus anhelos, tus afectos, tus pasiones son las mismas ahora que antes de conocer a Jesús, puede que tú no sigas a Jesús, porque Jesús es la vida misma. Jesús no viene a hacer unos pequeños cambios en tu vida, Jesús viene a darte muerte en tu realidad y a darte una nueva vida. Él no es la remodelación de la casa, Él la destruye totalmente, la demuele para construir un nuevo edificio, conforme a sus planes, conforme a su vida. Si tu vida sigue igual, pero solo vienes a la iglesia, Jesús no es lo que Él mismo está explicando aquí para sus discípulos. Jesús está diciendo, aunque yo me vaya, y aunque pase lo que pase en este mundo, la persecución que venga, aunque me vean torturado en una cruz, yo soy el camino. Mis enseñanzas, seguirme a mí, mi verdad, que creas en que soy la verdad, que vivas conforme a lo que yo he mostrado que debes de vivir, entonces será tu seguridad. Esa será tu seguridad. Cuando Jesús es el camino, la verdad y la vida, esto quiere decir que todo lo del creyente es Cristo. Y no hay ningún rincón de su vida que no esté gobernado por esta verdad. Así que Cristo murió para que hoy tú puedas actuar para su gloria, para que no te turbes, para que creas, para que cada circunstancia que venga a tu vida, que está amenazando tu seguridad, en la que te sientes inconforme, indeciso, dudoso, lleno de miedo, o donde tú mismo estás queriendo tomar el control, tienes que recordarte a ti mismo, no es momento de turbarme, es tiempo de creer en Dios y actuar como Él quiere que yo actúe. Y el fundamento de la fe puesta en un Dios en el que podemos creer para nuestra vida diaria, entonces será nuestra santificación y nuestra transformación. ¿Y cómo el Padre hace esto? Y esto abre el segundo punto, y es: en Cristo somos unos con Él. En Cristo eres uno con el Padre. El versículo 8 dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le preguntaba Felipe. Y Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y no crean, y crean por las obras mismas. Jesús está abriendo la explicación a por qué nosotros podemos disfrutar de esta nueva realidad. ¿Por qué el pueblo de Dios puede disfrutar de ese nuevo poder de vivir en Cristo? Lo que está diciendo Jesús aquí, al decir que Él y el Padre son uno, al mismo tiempo, al compartir con ellos, al entregarse a ellos, Él está haciéndoles parte de la dinámica de la Trinidad. Así que lo que estamos viendo aquí en este momento es una realidad totalmente sobrenatural. Una realidad en donde nosotros todo el tiempo necesitamos cuestionarnos: ¿será que cuando yo voy a mi trabajo, será que cuando yo proyecto mi vida, será que cuando yo estoy proyectando mis planes, yo estoy teniendo en cuenta que al poner mi confianza en Jesús, aquel que es el Padre mismo, el Señor de señores, también entonces estoy incluyéndome en esa dinámica, en mi trabajo, en mi rol de padre, en mi rol de hijo, en mi rol de cristiano? La expresión de Felipe es la expresión de nosotros como creyentes, en donde creemos que nos hace falta algo más para vivir en la plenitud que Dios tiene para nosotros. Entonces Felipe pregunta, y Felipe pide a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos esto, y entonces nosotros sí podemos vivir en esto del camino, la verdad y la vida. Y no se habían dado cuenta que en Cristo ya lo tenían. Y muchas veces esta expresión es una expresión nuestra. Señor, si me demuestras esto,
Si me das esto, entonces yo ahora sí voy a creer en ti. Si tan solo me revelas mucho más acerca de mi futuro y que voy a estar bien, entonces yo sí voy a seguirte. Y no nos damos cuenta que en Cristo ya tenemos la vida misma. La expresión de Jesús al dar seguridad a sus discípulos es que su entrega a ellos, su revelación acerca de quién es Dios, entonces garantizaría cada uno de los asuntos de ellos. Ellos no tendrían que preocuparse más por ser un pueblo huérfano, sino que Jesús mismo y su vida sería su completa seguridad. Y yo quiero preguntarte eso a ti. Creer en Jesús es creer que Él es tu vida. Creer en Jesús es creer que Él es tu camino. Creer en Jesús es creer que Él es tu verdad, y eso lo cambia absolutamente todo. Tú vives como si Él fuera tu vida. Cristo murió para que puedas actuar para su gloria, para que no te turbes, para que creas en Él. Mis hermanos, es triste ver cristianos que creen que se acabó el mundo cuando no obtienen lo que quieren. Tal vez necesitamos evaluar nuestra fe. Jesús con misericordia está viendo a un Pedro impetuoso. Con misericordia tiene una relación con un Tomás perdido. Miren los discípulos de Jesús. Pedro confiando en sus fuerzas. Tomás confundido. ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo te voy a seguir? Felipe sin entender la dimensión de lo que significaba Jesús. Todos los milagros no fueron suficientes. Tal vez tú hoy estás así. Tal vez tú crees que la solución para tu vida cristiana y tu vida personal y familiar sea esfuérzate más. Y estás cometiendo el mismo error que Pedro. Tal vez estás igual de confundido que Tomás, diciendo ¿para dónde cojo? ¿Cuál es la manera en la que debo de seguir aquí? No entiendo. Tal vez, al igual que Felipe, estás pidiéndole algo más a Dios porque no es suficiente con Cristo. Si tan solo me dieras más dinero y sería feliz contigo. Si tan solo me dieras el esposo o la esposa que deseo, entonces estaría dispuesto a seguirte con toda entrega. ¿Crees que si no haces lo que te mantiene seguro, entonces dudas de tu futuro y tienes miedo? ¿Crees que puedes disfrutar una vida con Dios solamente viéndola a tu manera? Pero mis hermanos, la verdad es que la vida cristiana es una vida de acción, de hechos. Y por eso Jesús lleva a sus discípulos a que ellos puedan estar tranquilos para entender que su avance en el reino de los cielos dependerá de que ellos recuerden que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Y cuando estés en crisis, cuando estés frente a tu pecado, cuando estés frente a la tentación, cuando estés frente a la depresión, cuando te veas a ti mismo al espejo y solamente veas desesperanza, tienes que recordar: Cristo es el camino, Cristo es la vida, Cristo es la verdad. Lo que dicen las personas, lo que dice la sociedad, aun lo que diga el espejo, no es la verdad. Las decisiones que tengo que tomar son las que Cristo me muestra en su camino. La vida será lo que Cristo dice que es la vida, no lo que la sociedad me dice que es la vida. Y recordarte todo esto te predicará el privilegio que tienes como discípulo de Jesús de que Cristo sea tu camino, tu verdad y tu vida. ¿Y por qué? Porque en Cristo tenemos al Padre. Y porque en el Padre están todas las cosas. Él creó el universo. Todo lo que nosotros necesitamos está en Él. Y ya se nos ha sido entregado en Cristo. No necesitas hacer más. No necesitas nada más para ser feliz. Porque Jesús es la vida. Todas las decisiones que estás buscando están en los caminos que Cristo ya te planteó en una relación con Él. Todas las cosas en las que dudas, ya tienes las respuestas en Jesús mismo. Él es la verdad.
Hebreos 1:3 nos recuerda, Él es el resplandor de su gloria, Él es la expresión exacta de su naturaleza. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo gobierna el universo, Él sabe lo que te hará feliz. Cuando vives creyendo que Él es tu vida, entonces tienes la vida. Cuando recuerdas que las mentiras de este mundo se desvanecen conociendo la verdad de quién es Cristo, eres feliz y pleno. Cuando entiendes que tus decisiones no dependen de las circunstancias, sino de un camino que Cristo ya trazó, entonces eres valiente y actúas. ¿Cómo es posible esto? Los profetas lo anunciaban, como lo profetizaba Oseas en el capítulo 2, versículo 23, dice: la sembraré para mi tierra y tendré compasión de la que no concibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. ¿Cuál es la felicidad del humano? ¿Cuál es la felicidad del creyente? Lo que los profetas anunciaban, que hay un pueblo que va a poder disfrutar de un Dios que su camino, que su verdad, que su vida, ese es su Dios. Ese es mi gozo, ese es mi deleite, seguirle, vivir para Él, actuar para Él, tomar decisiones para Él. Cristo murió para que puedas actuar para su gloria. No te turbes, no te turbes, no te estreses, no te paralices, no trates de tener todo bajo control. Cristo abrió por medio de su cuerpo una ventana nueva para que camines en una vida sobrenatural, en una vida que va por encima de los estándares sociales. No te limites con querer ser un profesional exitoso, tener dinero o disfrutar de los amores terrenales. Vive una vida sobrenatural. Es un grupo de superhéroes que están predicando vida a un mundo muerto. Esos son los creyentes. No te limites con vivir estresado por las cosas terrenales. No te preocupes por eso. Dile a tus preocupaciones, esa no es la vida es Cristo. Y búscale, obedécele, toma las decisiones que tienes que tomar. Ahí vas a darte cuenta qué tienes que hacer. Por eso yo te quiero rogar hoy, creyente, arrepiéntete de no confiar para obedecer a Cristo con tus acciones. Hoy es un día especial en donde tú tienes que reconocer que tener mucho trabajo no puede ser una excusa para que tu vida sea gobernada por un sistema que te está quitando el privilegio de vivir en una vida sobrenatural. Jesús estaba advirtiéndole a sus discípulos que el estrés, que la presión, que lo que va a venir de ahora en adelante no les robe el privilegio de vivir en una vida sobrenatural. Y si pudiéramos traer eso a nuestra realidad, si hay un plan que el enemigo tiene, mis hermanos, es ocuparnos tanto, estresarnos tanto, llevarnos a vivir una vida tan rápida que nosotros no podamos meditar en lo que implica que Jesús sea mi camino. Jesús es mi vida. Estamos tan claros muchas veces en nuestros planes que esta predicación es como una continuación de la predicación pasada. ¿Cómo voy a conocer qué decisiones tengo que tomar si no estoy conociendo a aquel que es el camino? En Cristo sabré qué tengo que hacer. En Cristo sabré cuál es la verdad acerca de mí mismo. Mis hermanos, muchas personas están viendo quebranto en sus relaciones, desesperanza en sus proyecciones personales, porque la misma verdad de su vida no es Cristo. Se la pasan creyendo mentiras acerca de sí mismos. Los traumas, las circunstancias, las narrativas sociales empiezan a proclamar discursos que los cristianos creen. Y qué triste ver cristianos creer en narrativas humanistas, superficiales y diabólicas que nos rodean, que nos olvidan de que nuestra verdad es lo que Dios dice que somos. ¿Qué dice Dios que somos? ¿Qué dice Jesús a los discípulos? Yo soy su vida.
Cuando caigas y te sientas un incompetente otra vez en el mismo pecado, tienes que recordarte a ti mismo, esta no es la verdad. La verdad es que yo soy hijo, soy amado, soy libre. Cristo es mi vida. Cuando seas un cobarde o una cobarde, tienes que recordarte, mi vida es Cristo y Cristo fue valiente. Cuando te sientas solo, tienes que recordarte, Cristo murió solo en la cruz para que yo pueda recordar que Él está conmigo. Él es mi vida. Y si el Padre no abandonó a Cristo, aún en lo peor de las circunstancias, tampoco me abandonará a mí. Cuando estás en escasez y cuando estás en pobreza y cuando abres tu nevera y no ves nada, aunque no veas nada, tienes que recordarte, esta no es la verdad. Porque en la realidad de mi Padre hay abundancia y soy su hijo. Las circunstancias no determinan tu condición, porque Cristo es tu verdad. Cuando veas tu cuenta llena y tu corazón se sacia al saber que tienes años de proyección porque tienes mucho dinero, tienes que recordarte a ti mismo, esa no es la verdad. Mi seguridad es Cristo, porque aún el dinero se desvanece y aún en la abundancia podría estar perdido. Cristo es todo lo que necesitas. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo nosotros podemos experimentar esta realidad de una manera más cercana? Ya que es tan fácil hacer planes, es tan fácil escoger otros caminos, es tan fácil creer en otras mentiras y es tan encantadora esta vida terrenal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos responder a ser discípulos de Cristo, pero ser esos impetuosos como Pedro, viviendo por nuestras fuerzas, o confundidos aquí sin saber qué hacer, o pidiéndole siempre a Dios un milagrito más para poder creer? Entonces el versículo 12 nos recuerda que el Padre planeó que estés en Cristo para que hagas obras gloriosas. El versículo 12 dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las palabras, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que estos seres impetuosos, confundidos, faltos de fe, pasen a ser aquellos que son un ejército que glorifica al Padre? ¿Cómo es posible que aquellos dudosos como tú y como yo, aquellos que aman la vida terrenal, aquellos que les cuesta tomar decisiones por Cristo, entonces ahora tengan esta capacidad de vivir en una vida sobrenatural, en donde ahora viven por los propósitos del Padre, ahora pueden pedir al Padre que su respaldo esté con ellos? Jesús está prometiendo que las obras que Él hace aún serán superadas por aquellos discípulos. Y Jesús estaba refiriendo a que esos dudosos, a que aquellos impetuosos que le seguían, iban a hacer los milagros que están registrados en la palabra de Dios. Dios los iba a respaldar para esa vida sobrenatural que iba a establecer el fundamento para que lo que hoy conocemos de la Iglesia Universal. Y hasta este momento usted diría, no, pero esos fueron ellos que compartieron con Jesús. Esos fueron ellos que estuvieron ahí presentes con Él. Y si es cierto, nosotros creemos que Dios les dio un poder sobrenatural para hacer milagros y prodigios. Pero hay una cosa que continúa, mis hermanos, y que es real para ti y real para mí. Si hay un milagro sobrenatural que Dios ha dejado para su iglesia, es eso que nosotros vemos que respaldó todos estos milagros, prodigios, liberaciones que hicieron los discípulos, y es traer de la muerte espiritual a vivos espirituales, arrancar del reino de las tinieblas a personas para que vivan en esta realidad de que Jesús es el camino, Él es la verdad, es la vida, el gozo está en Cristo, una nueva vida espiritual. Es el milagro más sobrenatural, no se compara con ciegos que van a ver.
no se compara ni siquiera con un muerto que resucita de la tumba, porque solamente el Dios viviente puede levantar de la muerte espiritual a una persona que está completamente perdida en sus delitos y pecados. Y cuando Cristo dice que cosas mayores harán, está refiriéndose también en lo que hará a través de aquella vida como la tuya si has puesto tu confianza en Él. ¿Y por qué Él puede estar tan seguro de que sus discípulos y nosotros llevaremos a cabo esas obras? Miren la belleza de lo que dice 1 Corintios 15:45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Cuando hablamos del primer Adán, lo que hablamos es de un ser humano que está vivo, pero el segundo Adán, aquel que representa a Cristo, el nuevo ciudadano de la nueva ciudad celestial, es un nuevo hombre que tiene la capacidad de convertirse en un espíritu con el poder de dar vida. Así que Dios a través de Cristo está explicando cuál sería esa nueva era. Y Jesús está diciendo con la garantía de lo que Él hará en la cruz: las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Él mismo, así como dice 1 Corintios, se convierte en un espíritu después de resucitar. Y la presencia de aquel que caminó sobre la tierra para obedecer al Padre, cueste lo que cueste, ahora será la garantía en tu vida. La promesa de Cristo al morir por tus pecados es perdón, pero la resurrección es la señal de que Él ahora asciende a un nuevo estado en donde Dios le otorga la capacidad de ser un Salvador no solamente en la cruz, sino de ser un espíritu que habita en todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Y ahora te acompaña su poder, ahora te acompaña su gracia, ahora te acompaña su valentía, ahora te acompaña sus decisiones. Tienes la mente de Cristo, tienes el máximo poder sobrenatural que cualquier ser humano podría tener. Pero los cristianos vivimos en derrota. Cuando se nos ha dado todo en Cristo. Así que a partir de hoy, por fe, vamos a entender que la conversión de un pecador es la máxima obra que cualquiera de los milagros de resurrección de muerto existente podría ver. Incluye que nosotros ahora, en lugar de seguir nuestros pecados, nuestros deseos y nuestros delitos, hemos sido vivificados por Cristo mismo. Y la vida de Cristo es quien impulsa la vida de su pueblo. Así que podemos recordar entonces que Cristo murió para que hoy puedas actuar, para que no dependas de las circunstancias, para que no dependas de tu control, para que tu pecado no te domine, para que no te turbes, sino que creas y avances en los propósitos de Dios. ¿Qué te está hablando Dios que hagas? ¿Qué te está diciendo Jesús que tienes que abandonar? ¿Cuáles son las áreas en las que tú sientes que tu seguridad está siendo vulnerada al seguir a Jesús? Dile a esas cosas que Jesús es tu camino. Dile a esas circunstancias que Jesús es tu vida. Dile a tus mentiras y a las mentiras de la sociedad que Jesús es tu verdad. Pero sobre todo, con fe, confía en el Cristo que ha declarado para su pueblo que cosas mayores harán y que serán el instrumento para que muertos espirituales vengan a la vida. El todo el creyente es Cristo. En Cristo somos unos con el Padre. Y el Padre planeó la obra de Cristo para que, estando en Cristo por fe, tú puedas hacer obras gloriosas. No te conformes con buscar dinero. No te conformes con buscar seguridad. Anhela la vida sobrenatural que Cristo ganó por ti en la cruz. Y disfruta del poder del Espíritu vivificante de Jesús mismo, con el Espíritu Santo, para vivir una vida más allá de tus derrotas, más allá de tus tentaciones, más allá de tus circunstancias,
más tristes, Cristo es el todo del creyente. ¿Puedes creerlo? Yo solamente quiero preguntarte esto. ¿Cuándo fue la última vez que Cristo fue tu todo? ¿Qué área de tu vida necesita que le prediques que Cristo es la verdad? ¿Qué circunstancia de la vida en la que te sientes muerto, derrotado, desventurado necesita que le recuerdes: Cristo es mi vida, en Él tengo todo lo que necesito, estoy pleno? ¿Cómo vamos a encontrar el camino, la verdad y la vida si no escudriñamos su palabra? Necesitamos que Cristo sea nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, pero Cristo está en las Escrituras, meditando en ella. Por eso añadimos una porción en el día de congregarnos acerca de la Biblia para recordarnos más flechas que apuntan a Cristo, más altares familiares, más comunión con otros hermanos, porque estamos bombardeados de información que nos empieza a decir: necesitas tomar este camino, necesitas vivir esta vida, esto es la verdad. Y tenemos que estar tan firmes recordando quién es nuestro camino, quién es nuestra verdad, quién es nuestra vida, que no sea fácil rechazar las ofertas de caminos, que sepamos diferenciar entre la religiosidad y el camino verdadero, que la sociedad pueda ver gente firme, confiada en quién es su vida. Y yo quiero que juntos oremos hoy por esto, que roguemos al Señor que por favor, así como aquellos discípulos, nos permita entender que ya tenemos todo en Él,